5 de la exposición de comunicación y nosotros les vamos a hablar acerca de las técnicas de redacción. Este grupo está conformado por Gerson Israel Díaz, Marcela Rodríguez, Freddy Peñaranda, William Rincón y quien les habla, Ángel Yesid Duque Cruz. Ok, vamos a comenzar primeramente conociendo unos conceptos básicos. ¿Qué es la redacción? La redacción es el acto en el cual una o varias personas plasman sus ideas dentro de un papel y esas ideas tienen que poseer cierta cohesión y coherencia para que se puedan interpretar de una manera correcta y darle el análisis que éste se requiera. Bueno, ¿por qué es importante la redacción? ¿Por qué la redacción es importante en nuestra vida? La redacción está prácticamente en todos los campos y en toda nuestra vida cotidiana. Puede estar en nuestro campo como estudiantes, en el campo laboral o incluso en nuestra propia familia, que esto es importante para redactar ensayos investigativos, para redactar cualquier tipo de texto y que se pueda entender de la forma correcta. Bueno, como lo hacen muchas personas de manera profesional, la redacción, como muchos lo saben, la redacción, para poder redactar un texto no sale así de la noche a la mañana y no sale en el primer intento. Esto necesita, para que haya una buena redacción, se necesita tomar un borrador y hacer ciertos pasos para que usted pueda tener una correcta redacción, pero eso lo explicarán después mis compañeros. Bueno, para tener en cuenta al hacer una buena redacción, aparte de la ortografía y los signos de puntuación, que son muy importantes, es necesario al momento, antes de redactar el texto, analizar otras situaciones. Según los expertos, para que ocurra una buena redacción se deben tener en cuenta muchas cosas como lo son la cohesión y la coherencia. La coherencia es la forma en cómo se agrupan palabras y oraciones. Estas palabras y oraciones son ciertas ideas que van aportando en el texto para poder crear una idea global, que es en lo cual se centraría nuestro texto, el cual estamos desarrollando. Y la cohesión es la forma en cómo nosotros podemos agrupar estas palabras, que estas palabras puedan formar oraciones. Esas oraciones puedan formar frases y esas frases puedan formar párrafos y los párrafos puedan formar un texto en general, que deben tener unas ideas que se puedan entender a simple vista de acuerdo al léxico y a la semántica que nosotros manejamos. Ok, también es necesario al momento de redactar conocer al destinatario, saber qué lenguaje maneja, a qué grupo de personas está dirigido, la situación en la que encuentran, etc. Al determinar eso, debemos implementar un lenguaje en el texto que sea entendible para los destinatarios o receptores que lo adquirirán y lo lean. Por eso es importante manejarles un lenguaje de acuerdo a la forma que ellos lo puedan entender, obviamente no saliéndose de los parámetros, siguiéndose a lo coloquial y a lo informal, sino manteniendo el lenguaje formal, pero a la vez que sea fácil de interpretar para ellos y puedan entenderlo de una forma eficaz. Bueno, también es importante tener en cuenta analizar la intención y la situación comunicativa en que se van a desarrollar esto. La intención comunicativa es la forma en como nosotros queremos expresar, qué queremos expresarle a la persona que lea ese libro. ¿Sobre qué? Sobre un artículo de investigación, sobre una noticia, sobre algo de estudio, etc. Todo esto
muy importante para que el receptor tenga las bases y pueda saber si esto es algo que él necesita leer para su conocimiento propio. Y la situación comunicativa es la forma en que el contexto en el que se encuentra inmerso ese texto. El contexto, ya sea contexto actual o contexto que quiere contar la historia, que es necesario que se lleve ese hilo conductor durante toda la historia para que no hayan ciertos fallos a la hora de interpretar estos textos. También es necesario tener buenos apoyos bibliográficos, buenas bases que hagan que su texto alcance un carácter de solidez y veracidad muy alto. Esto provoca que muchas fuentes apoyen su texto y pueda ser más reconocido o hecho como un texto más confiable. También es necesario, al momento de dar el texto, que se dé de dos cosas: que sea novedoso y que se pueda interpretar de una forma fácil. Esto provoca más que todo que el destinatario y en sí el texto que usted escribió en el mercado laboral sea muy reconocido y haga que más personas se interesen por leer lo que usted ha escrito. Bueno, finalmente eso fue mi explicación del video y los dejo con mi compañero. Características de los textos. Hay 7 características que ha de presentar todo texto bien elaborado. Por ejemplo, la primera es que ha de ser coherente, es decir, ha de centrarse en un solo tema, de forma que las diversas ideas vertidas en él han de contribuir a la creación de una idea global. Segundo, ha de tener cohesión, lo que quiere decir que las diversas secuencias que lo construyen han de estar relacionadas entre sí. También ha de contar con adecuación al destinatario, de forma que utilice un lenguaje comprensible para su lector ideal, pero no necesariamente para todos los lectores, y de forma que además ofrezca toda la información necesaria y el mínimo de información necesaria para su lector ideal o destinatario. También ha de contar con una intención comunicativa, es decir, debe querer decir algo o a alguien y por tanto hacer uso de estrategias pertinentes para alcanzar eficacia y eficiencia comunicativa. También ha de estar enmarcado en una situación comunicativa, es decir, debe ser enunciado desde un aquí y una ahora concreto, lo que permite configurar un horizonte de expectativas y un contexto para su comprensión. También ha de entrar en relación con otros textos o géneros para alcanzar sentido y poder ser interpretado conforme a una serie de competencias, presupuestos, marcos de referencia, tipos y géneros, pues ningún texto existe aisladamente de la red de referencias que sirve para dotarse de significado. También ha de poseer información en grado suficiente para resultar novedoso e interesante, pero no exigir tanta que colapse su sentido, evitando que el destinatario sea capaz de interpretarlo, por ejemplo, por una demanda excesiva de conocimientos previos. Así pues, un texto ha de ser coherente, cohesionado, comprensible para su lector ideal, intencionado, enmarcado en una situación comunicativa e inmerso en otros textos o géneros para alcanzar un sentido bien elaborado. Tipos de texto. Texto narrativo. Relata una historia imaginaria en un tiempo o lugar determinado. Un ejemplo sería un cuento. Texto expositivo. Desarrolla o explica un tema con el propósito de informar sobre él. Un ejemplo es una noticia. Texto argumentativo. Defiende o refuta una idea u opinión con el fin de demostrar la veracidad de esta. Un ejemplo es un ensayo. Texto descriptivo. Describe detalladamente objetos, lugares, personas, con el fin de dar una información clara y precisa. Un ejemplo es un catálogo. Instructivo. Entrega pasos, indicaciones, normas a seguir. Un ejemplo es un manual. Gracias.